Agradecemos a todas las personas que se empiezan a conectar a esta hora del día, a las personas que nos acompañan desde el día de ayer. Para iniciar, daremos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Hoy iniciaremos nuestra jornada hablando sobre la enseñanza de español como lengua extranjera. Nos acompaña el profesor Privarti desde la India. El profesor Privarti actualmente se desempeña como profesor asistente de español en The English and Foreign Languages University en India. Previamente ha trabajado como docente de español en Doon University, University of Delhi y el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. También ha realizado estancia en docencia e investigación en la Universidad Agustiniana en Colombia. Es candidato doctoral en español de la Jamia Millia Islamia Central University y ha realizado su predoctorado en español de la misma universidad. Cuenta con un máster universitario en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, España, y otro máster en Traducción Profesional de la Universidad Rovira y Virgili en España. Previamente cursó grado y máster en español de Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Su interés académico e investigativo abarca la enseñanza de español como lengua extranjera en contextos multilingües y multiculturales, la mediación, traducción e interpretación. Damos la bienvenida al profesor Pri. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a todos y muy buenas tardes, como es tarde en India. Muchísimas gracias, Manuel, y a todos los organizadores, sobre todo a Verónica, que me dio esta oportunidad de presentar mi artículo en este primer encuentro de los escritores. Muchísimas gracias, profesor. Adicionalmente, contamos con la compañía de la profesora María Cimarro Vázquez, que nos acompañará el día de hoy como moderadora de esta discusión. Ella es doctora en Filología por la Universidad de Burgos, en España, y profesora en el área de lengua española en la misma universidad. Es miembro del grupo de investigación Inforele en el campo de la enseñanza de español a hablantes de otras lenguas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años impartiendo docencia en educación superior para estudiantes internacionales, así como en la enseñanza reglada de formación de profesores de español como segunda lengua y lengua extranjera. Asimismo, ha sido formadora de profesores de español en diferentes cursos de colaboración con el Instituto Cervantes, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Universidad de Burgos. Es coautora del método Hablamos Nivel C1 de la editorial Everest, dirigido a estudiantes de español como segunda lengua. Muy buenos días, profesora María. De parte de The English and Foreign Languages University nos acompaña también la profesora Aparna Nori de la India, quien recientemente entregó su tesis doctoral. Es profesora asistente con puesto fijo en el Departamento de Estudios Hispánicos de la misma universidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente, durante la cual ha impartido clases de lengua y literatura a nivel de bachillerato y licenciatura. Aparte de supervisar trabajos de máster, también ha organizado talleres de música, aulas de lectura, entre otros. Sus campos de interés son la didáctica, la enseñanza de español como lengua extranjera, la literatura española y latinoamericana de Renacimiento y Barroco en general. La destreza lectora siendo una de las áreas de investigación de interés especial. Su tesis doctoral está enfocada en el desarrollo de la competencia lectora a nivel intermedio en alumnos de A2 y B1 de diferentes universidades de la India. Muy buenos días, profesora Aparna. Buenos días a todos, buenas tardes también. Y es un grande placer estar hoy con todos nosotros para intercambiar y compartir conocimiento, ideas, inputs, etc. Muy encantada. Muchas gracias. A usted, profesora, por haber aceptado nuestra invitación. Adicionalmente, contamos con algunos invitados que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presencia del doctor Hermógenes Perdiguero Villarreal, también de la Universidad de Burgos, en España. Adicionalmente, nos acompaña la profesora Claudia Forero, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Y nos acompaña Juan Diego Calderón, estudiante de la carrera de Filología e Idiomas en Inglés
también de la Universidad de Colombia. Muy buenos días para todos. Buenos días. Muy Buenos días. En este momento cedo la palabra a nuestra moderadora, la profesora María Simar. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Ahora la que cedo la palabra soy yo al profesor Barti, que nos va a explicar durante unos minutos, unos 20 minutos, es el tiempo que nos han organizado, y vamos a escuchar encantados una presentación de este artículo que creo que hemos leído todos, interesantísimo, y seguro que nos puede aportar algo más, o no lo sé, y después, a continuación, después de la presentación de estos 20 minutos, estableceremos un debate en torno al tema entre nosotros y, por supuesto, con el autor. ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene la palabra profesor Barti y lo escuchamos encantado. Muchísimas gracias, profesor María, por darme la palabra. Bueno, sin tardar mucho, como ya ustedes ven, es un artículo bastante sencillo y yo diría descriptivo que presenta la panorama general de la enseñanza de español en India. La idea es llevar la enseñanza de español más allá de la India, es decir, todavía a nivel internacional, cuando viajamos a otros países, ellos piensan que no, español no se enseña mucho en otras partes, sobre todo en un país como India, que está bastante lejos de los países latinoamericanos y también de España. En adelante voy a hablar cómo desarrollamos toda esta conexión, cómo ahora se imparte español en muchísimos colegios, universidades, etc. Antes de nada, me gustaría volver a agradecer a Verónica, María, a profesora Aparna por haber aceptado mi invitación, bueno, nuestra invitación, y a todos los asistentes. Okay. Cuando hablamos de India, ahora India casi todo el mundo, todas partes del mundo se está enfocando hacia India. Incluso podemos ver este año muchos delegados, muchos líderes internacionales han venido a India. Puede ser, la economía de India puede ser una de las razones, o la población a la vez, que como vemos, ahora India es el segundo país más poblado del mundo. Y dentro de poco vamos a ser el primer país más poblado del mundo después de China. Y a la vez también no solo está desarrollando la población de India, sino también la economía de India también está subiendo en esta escala de las economías más potentes del mundo. Que en 2022, en este año, la economía de India sostiene el séptimo lugar, ¿no? Como las economías más potentes del mundo. Y dentro de poco, en unos 10 años, vamos a coger el tercer lugar, y hasta muchos estudios dicen que hasta 2050 vamos a poseer el segundo lugar en la economía. Pero a la vez, en esta transformación de la economía, la llegada de diferentes empresas internacionales, y también como tenemos mucha mano de obra, también están cambiando no solo el sistema económico, sino también sociales, educativos, y también están emergiendo nuevas oportunidades laborales. De hecho, en los últimos años, India ha presenciado un desarrollo destacable en la demanda de los bilingües, multilingües, o sobre todo las personas que saben lenguas extranjeras, porque ha habido mucha externalización de las empresas internacionales en India. Cuando hablamos del fenómeno multilingüe, India siempre ha sido un país multilingüe, plurilingüe, podemos decir, porque India tiene más de 200 lenguas. En estas más de 200 lenguas tenemos 22 lenguas anexadas y 19 lenguas no anexadas según el censo de India de 2011. Siempre ha habido un problema: ¿qué lengua vamos a seguir dentro de India? Porque India también geográficamente es un país grande, también tenemos varios estados, y en cada estado tiene su lengua, cultura, gastronomía, cada cosa varía. Entonces es como un conjunto de varios países en sí mismo.
Ahora, inglés que llegó con la llegada de los británicos sirve como un vínculo que conecta casi toda la India. De hecho, es como ahora inglés es como la segunda lengua. Y de hecho, el gobierno la considera como una lengua asociada. No tenemos ninguna lengua nacional. A veces se confunde entre lengua oficial y nacional, pero no tenemos ninguna lengua nacional. A lo largo de todos estos años, sobre todo después de los años 90, como han entrado, como hemos presenciado la llegada de muchas empresas internacionales, entonces las oportunidades para hablantes de diferentes lenguas ha surgido también, ha desarrollado también, y a la vez de los hablantes de español en India. ¿Podemos ir al siguiente? Entonces, antes hablando, ¿no? Que el inglés vincula a todo el país, ¿no? En sí mismo. Ahora, ¿cómo llegó inglés a India? A India llega inglés con la llegada de los británicos. Ellos llegaron a India, al comienzo en los años, en el siglo XIX, fundaron algunas escuelas para los ingleses, donde usaban el inglés como la lengua de instrucción. En adelante, para conseguir puestos administrativos en la administración británica, uno tenía que aprender inglés. Luego, este fenómeno del aprendizaje de inglés se convirtió como un símbolo de nobleza. La persona que habla inglés es más educado que la persona que no habla inglés. Y que este fenómeno todavía presenciamos en la India actual también. Que una persona que habla inglés es más calificada, entre comillas. No solo los ingleses trajeron el inglés con sí mismo, sino también trajeron francés y alemán, que en aquel entonces, en los últimos años del siglo XIX y XX, estudiaban como la lengua sofisticada, la lengua intelectual, ¿no? Para leer la literatura e historia. Entonces, ellos también las trajeron a India, pero solo dictaban francés y alemán a los descendientes o a los hijos de los británicos. Era bastante limitado, no la gente común podía acceder. Luego, cuando India consigue la independencia en 1947, este fenómeno multilingüe se presentó como una dificultad para India, porque gobernar en todas partes de India con diferentes lenguas iba a ser una cosa bastante difícil, ¿no? Entonces, el gobierno planteó inglés como la segunda lengua solo por unos años, pero como inglés se entró tan fuertemente en todo este proceso que hasta ahora el gobierno no ha podido quitar. Y yo creo que no va a ser posible, no podemos abandonar inglés, sino que más bien eso va entrando más fuertemente. Ahora estudiamos en la universidad, la lengua de comunicación es inglés. En los colegios se imparten casi todas las asignaturas en inglés, pero esto no se refiere que todas las personas de India hablen inglés, no. Todavía hay pueblos, hay zonas rurales donde ellos no dominan el inglés. Ahora, cuando volvemos a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, este fenómeno empezó a surgir a partir de los años 50. India siempre ha prestado mucha atención hacia el fortalecimiento de las relaciones internacionales. De hecho, el gobierno, justo después de la independencia, empezó a prestar atención en este fenómeno de desarrollar las capacidades comunicativas en diferentes lenguas extranjeras. De hecho, en los años 50, el gobierno de India mandaron a varias personas para estudiar diferentes lenguas importantes de aquel entonces a sus países respectivos. Luego, en los años 70, empezaron cursos de diferentes tipos en diferentes universidades. Y en los años 90, los años 90 fueron muy importantes para la economía de India porque durante el mandato de Narasimha Rao,
que era el primer ministro, se liberó la economía de India y entraron muchas empresas internacionales a India. De hecho, a partir de este año, no solo se vieron un auge en diferentes empresas internacionales en India, sino también en el aprendizaje de en los aprendientes de diferentes lenguas extranjeras. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí he puesto este diagrama de flujo para ver diferentes programas que ofrecen diferentes universidades hasta ahora, que ofrecen diferentes universidades de India. Aquí me gustaría mencionar que no he mencionado en el artículo porque en 2020 India ha propuesto o ha lanzado un nuevo plan educativo, NEP 2020, ¿no? New Education Policy 2020. Entonces, a través de este plan vamos a seguir más o menos el mismo sistema de España. Como vamos a tener el grado de 4 años, hasta ahora tenemos el grado de 3 años. Pero al contrario, vamos a tener máster de 2 años. Y luego, hasta ahora tenemos predoctorado, que seguimos el sistema educativo británico, donde tienen MPhil, Master of Philosophy. La nueva educación, la nueva política de educación, vamos a quitar MPhil. Después del doctorado, uno entra directamente en el doctorado. Entonces, había 2 vías para aprender español, aprender diferentes lenguas extranjeras en diferentes universidades. Uno podía entrar directamente en el grado después de haber cursado bachillerato, que en India decimos 10+2, o uno podía hacer grado en diferentes asignaturas, por ejemplo, en sociología, en ciencias económicas, y a la vez podía hacer diferentes cursos de 3 años, certificado, diploma avanzado, y después entrar directamente en el máster. Pero ahora va a ser un poco diferente. Entonces, es como más o menos un programa, un programa universitario y también diferentes, teniendo en cuenta esta importancia de diferentes lenguas extranjeras, diferentes institutos de informática o de medicina han integrado diferentes lenguas extranjeras, sobre todo en los últimos años, alemán, francés y español. Porque a nivel internacional India está reconocida por sus informáticos y científicos, ¿no? Cuando hablamos de español, español comparativamente ha sido bastante reciente. La llegada de español ha sido bastante reciente en India. Incluso estaba leyendo un artículo y también se consta que la difusión de español ha sido bastante tardía en comparación con otras lenguas como francés y alemán. En India, como antes dije, que India en los años 50 envió a algunas personas para aprender diferentes lenguas importantes de aquel entonces, en las cuales también algunos fueron a España para aprender español, que fueron becados por el gobierno de India. Luego, por primera vez en India, fundaron escuela de lenguas extranjeras en el Ministerio de Defensa, pero esta escuela era especialmente para los militares, para los personales de la defensa, no cualquier persona podía estudiar. Más tarde, en los años 60, Universidad de Delhi empieza algunos cursos cortos como certificado, diploma avanzado para cualquier persona, pero como solo esta universidad podía, uno tenía que entrar a través de exámenes de selectividad, ¿no? Entonces, no podía ocupar a muchos estudiantes. Pero este dato me parece importante que Riambao Pujol, que ahora es el director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, en su artículo en 2012 menciona que en todas las universidades de India hay más de 3,000 estudiantes matriculados y en diferentes institutos más de 5,000 estudiantes matriculados. Y los datos de 2018 confirma que solo el Instituto Cervantes tiene más de 5,000 estudiantes matriculados al año. Incluso en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, el Instituto Cervantes de Nueva Delhi fue uno de los centros con más matrículas en varios últimos años.
Y también empezamos a reconocer más español en India, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Después del boom económico de España. Y sí, como América Latina, los países latinoamericanos nos pillan bastante lejos. No habíamos tenido mucho vínculo con diferentes países. Pero a partir de los años 90, también, a partir de los años, a partir de los primeros años del siglo XX, las relaciones están mejorando. Ahora siempre leo en prensa que hay la economía o la importación-exportación con los países latinoamericanos están mejorando mucho más que los años pasados. Y también, claro, como antes he mencionado, la liberación de la economía de India en los años 90. Antes mencioné que diferentes lenguas extranjeras empezaron. En caso del español, en la Universidad de Delhi empezó en los años 70, solo con cursos básicos. El primer paso destacable en este campo fue del Jawaharlal Nehru University, donde yo estudié, que introdujo en 1971 todos cursos universitarios, desde grado hasta doctorado. Después, en los años 80, The English and Foreign Languages University, donde trabajo, también se introdujeron varios cursos básicos, pero no cursos universitarios. En 1998, la Universidad de Delhi también introdujo todos cursos universitarios, y luego en 2006 The English and Foreign Languages University también introdujo los cursos universitarios. En la actualidad, podemos ir al siguiente. En la actualidad encontramos más de 50 universidades de India se ofrecen diferentes cursos de español. Y diferentes tipos de cursos. Hay centros muy bien establecidos como JNU, DU y FLU. También hay, también hay más de cientos institutos de la lengua española que ofrecen diferentes cursos de español. Siguiente. Y a través del, como antes mencioné, la nueva educación política, ahora se puede ofrecer una de las lenguas extranjeras como francés, alemán, español, en diferentes cursos escolares. Y en los últimos años también hemos visto la llegada de IB, International Baccalaureate, Bachillerato Internacional, y IGCSE, en los cuales se ofrecen diferentes lenguas extranjeras. Siguiente. Pero hemos recorrido un paso bastante desafiante, pero todavía tenemos mucho que hacer en cuanto a la enseñanza de español como lengua extranjera en India. Todavía la enseñanza de él no está regulada. Lo que yo quiero decir que no hay ninguna entidad que regule. En los últimos años han emergido muchos institutos a nivel nacional, pero todo el mundo está creando un curso según sus gustos, ¿no? A1, B1, B2, de un mes, de 2 meses. Entonces es como un rompecabezas. A veces no se llegan estudiantes que dicen que han hecho diploma, pero no tienen conocimiento de diploma. También a la vez los profesores, sí, aquí estudian español, aprenden a hablar español, pero hablar español es diferente que enseñar español. Lamentablemente, todavía no ofrecemos ningún curso que forme a los profesores de español. Entonces también es un reto para nosotros. Solo el Instituto Cervantes ofrece una vez al año, que no es suficiente y de corta duración. También tenemos escasez de docentes nativos. Solo recibimos lectorados desde España, no otros países como son más de 21 países hispanohablantes de América Latina, pero no tenemos este tipo de convenio. Ahora tenemos muchos estudiantes, más de, yo diría, 20.000 estudiantes. No es un dato confirmado, pero más de 20.000 estudiantes indios que están estudiando español en la actualidad.
pero no tenemos materiales didácticos que hayamos preparado nosotros. Tampoco tenemos muchas becas y convenios internacionales. Y también aquí hay falta de una asociación de hispanistas que trabaje para mejorar todo este sistema. El siguiente, por favor. India se presenta como un campo fértil para la enseñanza de español, donde invitamos a los expertos de español de todas partes del mundo que vengan, que trabajen con nosotros en desarrollar, en mejorar todo este sistema de la enseñanza y aprendizaje. Con esto me gustaría agradecer a todos y si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría contestar con todo gusto. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Barti. De nuevo, felicitarle por el artículo, por el texto, por la investigación que ha hecho, que ha sido de lo más exhaustiva desde el inicio, ¿no?, de la enseñanza de español en la India hasta el momento actual. Ha pasado por otras lenguas, evidentemente, para relacionarlo, para contextualizarlo. A mí me parece interesantísimo. Interesantísimo y desafiante, desde luego, a los que estamos al otro lado, digamos que nos apetece, supongo, bueno, pues intentar participar en las necesidades que pueda haber, que ha manifestado. Y bueno, yo tengo varias preguntas, pero me gustaría que empezara alguno de los participantes en la mesa a plantearlas y ya después planteo las mías, que a lo mejor son repetidas, alguna cuestión aparece durante el debate. Entonces, no sé si alguien quiere empezar a hablar, tiene alguna pregunta en concreto o... Digo, si nadie pregunta, pregunto yo, pero seguro que alguno de los participantes tiene alguna cuestión. ¿Sigo yo? Venga, profesora Nori. Vale, bueno, entonces antes de nada te felicito, Priye, por haber hecho una presentación exhaustiva, extensiva, porque cuando hablamos de la India, las cosas son extensivas y exhaustivas, ¿no? Porque pues, con lo que vemos, India se está haciendo en uno de los países más destacados en el mapa mundial en cuanto al comercio, al invertimiento global, la educación, porque ya tenemos gran número de estudiantes, el flujo de estudiantes que vienen a la India para hacer cursos de administración, de negocio como tal. Y si tomamos en cuenta el número de idiomas que cada una persona hable, pues puede hablar más de 3 o 4 idiomas, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace un país verdaderamente plurilingüe, multilingüe, de hecho, ¿no? Pues nada, que solo me gustaría añadir o enfatizar sobre lo que dijo Priya, especialmente sobre los desafíos que tenemos en cuanto a la enseñanza de español, de lenguas extranjeras y de español específicamente. Es más que, no sé, Priya, estoy de acuerdo con lo que dijo Priya sobre la escasez de docentes nativos, pero más que nativos, más que escasez de profesores nativos, yo diría que hay una cierta escasez de capacitación, de formación pedagógica, ¿no? Y especialmente faltamos una formación de las estrategias de aprendizaje, de enseñanza, porque muchas veces sabemos muy bien qué es lo que se enseña, pero nos hace falta saber cómo enseñar, ¿no? Entonces, es uno de los campos de desafíos más destacados para mí, más grandes para mí, en mi punto de vista.
Y también el desarrollo de material didáctico auténtico propio, no diría propio a solo a nuestra cultura, sino un balance, ¿no? Una sincronía, ¿no? Un material que es relevante a los matices de cultura, no solo del país o de lengua extranjera, sino también de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, sí que tenemos que trabajar, enfatizar más en esos campos de la enseñanza, ¿no? Y seguramente falta de convenios o de becas, ¿no? Es algo que les anima mucho a los estudiantes a hacer programas avanzados en cuanto al aprendizaje de la lengua, ¿no? Entonces, pues con estos comentarios, Priya, te felicito otra vez por haber hecho una presentación muy comprensiva. Muchas gracias. Gracias, profesora Nori. No sé si el profesor Barti tiene algo que responderle a la colega, a su colega. Sí, muchísimas gracias, profe Parna. Vuelvo y repito, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber sacado tiempo. Gracias a ti. Lo que me preocupa, y también estamos trabajando en esto, en la creación de materiales didácticos para nuestros estudiantes. Cuando fijamos en Aula Internacional, que hace poco también el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, también ellos han publicado Aula América, ¿no? Aula Internacional, pero Aula América, ¿cómo se llama? Diana, Carmen, profesora Carmen. Ellos han hecho un gran trabajo. Y cuando fijamos en Aula Internacional hay diferentes aulas internacionales para Alemania, Italia, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no puede ser para India? En India, en muchos institutos seguimos Aula Internacional. Ahora en EFLU estamos siguiendo L inicial. Entonces, la idea ahora en los últimos años ha surgido este debate de multilingüe o multiculturalismo en la enseñanza de diferentes lenguas, no solo seguir la lengua meta de los estudiantes, etc. Entonces, ¿por qué no podemos vincular nuestro contenido? Porque aquí los estudiantes que están aprendiendo en India y casi 90% de los estudiantes son indios y van a usar esta capacidad lingüística en India, no en España. Entonces, ellos tienen que entender, por ejemplo, un término. En España tienen terraza, en India no tenemos terraza. Entonces, cuando yo digo, voy a pasar un rato en la terraza de casa, no, en la terraza afuera, en la calle. En calle se come, se toma, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Al contrario, en India tenemos dhaba. Dhaba es como no moderno como en España, todo muy bien organizado, limpio. Dhaba es como un sitio más vulnerable, con cosas sencillas, ¿no? Entonces, hay es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la descripción de los monumentos. Ellos, cuando describimos los monumentos de España, ellos aprenden más vocabulario relacionado con el Imperio Romano o el Imperio Islámico, etcétera, etcétera. Pero en India tenemos diferentes, es Maharajas, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama Maharaja, profe? Entonces, Maharaja no podemos encontrar. Entonces, la idea es crear nuestro material didáctico. Y claro, también como ahora profesores de Universidad de Burgos, también tuve oportunidad de ir ahí, Burgos, conocer. Entonces, no sé, pudimos trabajar juntos y también desarrollar algún programa de formación de profesores o algo así. Muchas gracias. Aquí estaríamos encantados. De hecho, todos los veranos tenemos programas de formación de profesores y tenemos además un máster que es online, que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, pero claro, lo ideal sería venir aquí a Burgos y disfrutar de nuestra ciudad, que es muy, muy agradable. Pues no sé si alguien más tiene alguna cuestión, alguna pregunta que plantear. La doctora Forero está asistiendo.
Buenos días para todos. Pues muy feliz de estar participando aquí en este primer encuentro de autores y lectores de matices de lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. Bueno, en primer lugar, bueno, obviamente agradecer a Veronique, a Manuel Antonio y por supuesto a todos ustedes. Felicitar al profesor Barqui, porque no solamente tiene un español impecable, mejor que el de cualquier nativo, por su juventud y por compartir nuestra lengua y cultura. Pues yo particularmente tengo que agradecerle a España y a los profesores que encontré en España porque allá pues me dieron la oportunidad de profesionalizarme y de ver lo que implica el aprendizaje y la enseñanza del español. Con respecto a su artículo, pues lo disfruté muchísimo, me pareció un artículo muy sencillo, descriptivo, pero no menos importante, porque nos plantea un mapa muy claro que de alguna manera yo soy pues conocedora de bastante del español de Colombia desde la lengua extranjera, entonces cuando usted hacía su exposición en cuanto a orígenes, desarrollo, actualidad y desafíos, yo me veía reflejada ahí y de todo lo que vivimos en Colombia. Los orígenes del español desde las misiones, le agradezco al inglés que fue el que de alguna manera nos invitó a darle una mirada diferente a él, gracias a los misioneros que venían y pues que eran de origen anglófono, nos vimos en la necesidad de empezar en los años 50 también, 40, 50, a estudiar el español y a verlo desde otra manera. La globalización también en los años 90 como que también nos invitó a, oiga, están llegando empresarios, hay convenios, hay becas, hay estudiantes, hay una apertura global, entonces se hace necesario aprender y enseñar español. Y ya, digamos, igual que en la India, pues el español realmente aquí ya de manera mucho más sistemática, más reglada, también es muy joven. Creo que España ha liderado muy bien con el Instituto Cervantes en diferentes partes del mundo y ha compartido una cultura, un diálogo intercultural y creo que podemos trabajar en conjunto con España, pues la variante de América, ¿no? Que también es una variante rica. Y a propósito de lo que el profesor Barty decía de la necesidad de crear materiales propios que respondan también al escenario, a la biodiversidad, a la geografía, a la antropología misma. Creo que es una invitación que nos toca a todos en ese diálogo intercultural necesario para pues seguir posicionando el español no como una lengua solamente del folclore, como nos veían algunos estudiantes cuando llegaban a Colombia. Rico aprender, no sé, de todo el realismo mágico que nos compartía García Márquez, sino también la necesidad de ver que es un polo también económico, es un polo pues sociocultural muy, pues que estamos dispuestos también a compartir allá con ustedes en la India. Una pregunta que es parte de mi curiosidad es, ¿cuándo se decidió aprender español y cómo aprendió? ¿Cómo fue ese proceso? Que yo creo que sería interesante para todos los que estamos aquí escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas sus palabras. Es una historia un poco larga. Si empiezo a hablar todo, puedo tardar más de una hora, porque empecé en 2007. Yo soy de un pueblo, una aldea, yo diría, una aldea pequeña del estado de Bihar, y no tenía ninguna idea qué es español, dónde está España y dónde está América Latina, no tenía ninguna idea. Pero de donde soy es una ciudad turística, donde Buda alcanzó la iluminación. Se llama Bodh Gaya.
Entonces vienen muchos turistas. Entonces desde mi niñez siempre veía a los turistas y siempre su manera de vivir, hablar, llevar la ropa, todo, ¿no? Me atraía, me atraía. Entonces luego pensé, bueno, después de mi bachillerato pensé, yo estudié ciencias económicas, pero empecé a estudiar español y luego iba a practicar español, buscaba y tal. Y luego me gustó mucho más español que las ciencias económicas. Y luego fui a Delhi, aprobé el examen de selectividad, estudié grado y así poco a poco mi carrera siguió. Pero nunca fue, no fue algo muy intencional, eso fue como un choque, pero fue algo muy bueno y la verdad es que no tengo ninguna duda en decir que español fue mi primer amor, fue un flechazo. Bueno, gracias, profesor. Interesante. Y ahora una de las preguntas que tenía curiosidad por saber cómo había llegado al español. Bueno, vamos a dar la palabra a Juan Diego Calderón y a ver si tiene alguna cuestión que plantearle, un comentario al profesor. Muchas gracias. Sí, primero que todo felicitar al profesor por esta investigación que siento que expande la percepción que se tiene sobre el español mundialmente. En un país como la India que tiene una diversidad cultural enorme, estuve cautivado por las conclusiones y los desafíos que propone el profesor, porque bueno, se evidencia que no hay una unificación de qué tipo de español se enseña. Siento que podría ser un punto de partida para lograr un mejor proceso de la enseñanza del español. Esto porque, bueno, digamos que está el desafío de que la India tiene demasiadas lenguas, no tiene digamos un lenguaje unificado también que sirva como un motor o como que implique o formalice un idioma de enseñanza, ¿no? Que facilite ese intercambio. Tenía una pregunta y era como, pues bueno, no sé, desde mi posición de docente en formación, siento que una de las principales soluciones podría ser precisamente, como mencionaba el profesor, incentivar la creación o la intervención de una institución que instruya pedagógicamente a personas en la India, ¿no? Que estén interesados obviamente en el español, y desde ahí empezar a sistematizar la creación de material didáctico, de unificar un currículo que incluya, como decía la profe Claudia, las variedades del español también, que siento que sería importante desarrollar e incentivar esa competencia intercultural de los usuarios. Entonces, pues eso siento que solucionaría un poco los diferentes desafíos que presenta el aprendizaje del español en la India. Bueno, tenía una pregunta entonces y era, ¿cómo piensa el profesor que la intercultura o qué utilidad piensa que la intercultura pueda tener en esta enseñanza del español en la India? ¿Qué aspectos de la cultura de la India podrían servir o funcionar en el aprendizaje o en la enseñanza del español? Muchísimas gracias. Me gustaría añadir un poco más a la pedagogía. Sí que tenemos cursos de pedagogía o formación de profesores. Eso se llama BA, Bachelor in Education, ¿no? Pero no tenemos ningún curso que preste atención o que esté preparado solamente para la enseñanza de lenguas extranjeras o lengua de español, ¿no? Entonces, porque un curso de pedagogía es diferente que enseñar idiomas. Enseñar idiomas es un campo bastante diferente. Ahora a causa del uso de diferentes tecnologías, diferentes herramientas, diferentes tipos de libros, etcétera, etcétera.
Ahora, cuando hablamos de los aspectos interculturales, es un tema bastante complejo. De hecho, yo siempre propongo que no solo cuando emprendamos en este camino de crear materiales didácticos, no vayamos a crear solo los profesores o solo los investigadores indios, sino también necesitamos la participación de los docentes o expertos de diferentes países. Ahora, personalmente yo también he sufrido a causa de las diferencias culturales. Por ejemplo, cuando por primera vez fui a Colombia, en los primeros días, yo fui a una tienda, ¿no? Y yo escuché que me regalas esto, me regalas esto, me regalas esto. Yo pensé que aquí regala, no hay que pagar. Entonces yo pregunté a mi compañero, ¿por qué dices, me regala esto, me regala esto? No, claro, tú tienes que pagar. Yo viví más o menos 10 meses en Colombia, muy buena experiencia, me encantó, estoy enamorado de Colombia. Cuando fui a España, el año pasado estaba en España, yo fui a comprar y algo me salió así, ¿no? Que me regala esto. Y me dijo directamente, no tomo personalmente, pero me dice, aquí no se regala nada, aquí tienes que pagar. Entonces, es solo una palabra que trae muchas cosas. Ahora, como esto ya he aprendido, lo enseño a mis estudiantes. O el verbo coger, tomar, la diferencia, lo enseño. Pero en los libros no encontramos, todavía no encontramos. De hecho, Aula América, todavía solo tengo un ejemplar, pero de Aula América han intentado cubrir algunos aspectos. Entonces, también tenemos que trabajar estos porque son más de 21 países latinoamericanos donde se habla español. Entonces, es un tema bastante complejo, la interculturalidad de los países hispanohablantes. Ahora, el tema de India es muy importante, depende por qué están estudiando los estudiantes. Tenemos que tener en cuenta el objetivo. Ahora, si el turismo, entonces tenemos que fijar en las palabras relacionadas con el turismo o negocio o en vida general, por ejemplo, dhaba o comida, ¿cómo traduciríamos? Por ejemplo, estaba en la Universidad Rovira y Virgili y ahí el profesor nos dijo carajillo, traduce carajillo. Y nadie podía traducir carajillo, porque ¿cómo vamos a traducir carajillo? Carajillo es café con licor. Carajillo es carajillo, no lo podemos traducir. O paella es paella, no podemos traducir. Entonces hay algunas ciertas, por ejemplo, biryani, o un plato indio, que biryani es biryani. Sí, entre comillas podemos un plato típico del sur de India con arroz y pollo frito. Pero arroz y pollo frito también se puede referir a la paella, que paella también tiene arroz, entonces yo digo, bueno, es similar que la paella. Entonces, sí, estoy de acuerdo, es un tema bastante complejo que tenemos que tratar con mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias. No sé si ha quedado respondida la pregunta, entiendo que sí, ¿no? Sí, Juan Diego Calder, sí, vale. Estoy viendo en el chat que tenemos una pregunta del público que quiere trasladar, no sé si terminamos si quieren la intervención de los participantes del profesor Hermógenes Perdiguero y después damos la palabra al público, ¿vale? ¿Qué te parece? Bien, no sé, parece ser que esto... ¿Me oís bien? Sí. Ahora sí, a ver si no desaparece. No sé qué está pasando hoy. Ya. Bueno, en primer lugar quería felicitar al profesor Pri Bhatti por cómo habla, la fluidez con que habla el español. Y en segundo lugar, pues quiero manifestar mi sorpresa por el interés que ha manifestado todo lo relacionado con el ámbito hispano y sobre todo, pues en concreto que menciona el interés por España y algunas, sobre todo por las películas que se han rodado aquí en España, me parece. Está congelado, ¿no? Ay, qué ha sido digamos, las ayudas que venían dándose para los distintos, los distintos estudiantes o deseosos de venir aquí a España o para enviar profesores allí a la India. La verdad es que me ha llegado la idea de que no sé si con todo el mundo hispanohablante llegamos
a la mitad de los habitantes de India. Entonces, no sé si podremos en alguna ocasión satisfacer la posible demanda que puedan tenerlo. Pero bueno, yo confío en que poco a poco se puedan ir solucionando estas cosas. También es cierto que quizás en los últimos años ha sido China quien ha traído más el interés por el intercambio económico y que quizás en los próximos años, en las próximas décadas, pues sea precisamente como dice la India. A mí tengo que agradecerle por esta visión panorámica, que desde luego me ha agradado mucho, que nos ha hecho el profesor Bharti, pero me ha dejado un poco con mal sabor de boca los problemas, los retos que se plantean, ¿no? Porque algunos los veo como un poco quizás difícil de solucionar, pero otros yo creo que sí que se pueden arreglar. Me preocupa, por ejemplo, el problema del nivel de los profesores que están dando español. Quizás por el ámbito en que nos movemos, pues sea realmente un tema preocupante de que, sobre todo, pues siempre me ha llamado la atención que la gente cree que con hablar español ya era profesor de español. Y ese ha sido uno de los problemas y de los handicaps, y que mucha gente piensa que así puede ser. Le agradezco precisamente ese comentario que ha hecho, de que precisamente que no es lo mismo. No sé en qué medida, me gustaría poderlo, pues que podamos ayudar a ver cómo se puede aumentar ese nivel de los profesores. Creo que la profesora María Simarro ya ha señalado los medios escasos, pero bueno, pues por lo menos son importantes, creo, de la Universidad de Burgos por medio de la enseñanza online, de la titulación del grado de español y también del máster para profesores de español que hay en la universidad. Yo no sé la idea de qué pueda hacer, que plantea también como retos los cursos, cómo hacerlo del material didáctico. No sé si aquí también se puede colaborar también para poder elaborar. Al señalado precisamente el maestro de ceremonias que decimos nosotros, precisamente que ha hecho ella precisamente un material en la editorial Everest sobre estos material de L, ¿no? Claro, adaptarlo a cada estudiante, pues quizás igual no sea tan difícil, que sean las ideas o los aspectos que ha señalado el profesor Bharti y algunos más posiblemente culturales o históricos que sería conveniente relacionar, y sobre todo acercando las culturas, pues posiblemente se puedan llevar a cabo mejor las enseñanzas del español. Pero yo creo que eso por ahí, tanto en las cosas como... La última cuestión que me parece también interesante, que sería lo de las becas, pues no lo sé, con la crisis, pues si esto es posible, ¿no? Felicito a México y a Colombia precisamente la colaboración que está haciendo, como antiguamente lo hizo precisamente en China, Cuba, que fue quien introdujo allí precisamente el español y lo difundió, así que les felicito. No lo sé, aquí no tengo conocimiento, pero sí sé que las becas que da el Ministerio de Asuntos Exteriores posiblemente sean muy escasas. Incluso pues, las universidades, a través del Ministerio ahora de Universidades, pues cada universidad puede dar algunas becas, aunque tradicionalmente se estaban derivando a la Universidad de Santiago, a la de Salamanca y a Granada, pues algunos, como he visto, pues el profesor Bharti se ha acercado también aquí a Castilla y León, a la Universidad de Madrid. Con un poquito más, pues yo creo que el Instituto de la Lengua de Castilla y León, que se encuentra todavía en Burgos, pues pues también podría colaborar posiblemente facilitando alguna beca o algunas cosas. Creo que algunos medios sí que lo hay, ¿no? Y yo no diría, no, esto sobre todo me parece que es lo más interesante y creo que conviene pues dar pie a otras intervenciones. Muchas gracias, profesor Bharti. Muchas gracias a usted. Es un gusto conocerle y escucharle. Me gustaría añadir algunas informaciones en cuanto estaba hablando de China. Sí, últimamente en los últimos años también leí que China ha integrado español como una de las asignaturas obligatorias. Según la nueva política de educación, ahora también va a cambiar la panorama de la enseñanza de lenguas extranjeras en India. A partir de este año, diferentes colegios pueden dictar español como una de las lenguas. Antes era bastante limitado solo en los colegios internacionales, ahora en diferentes colegios a nivel nacional.
India como un país emergente, un país bastante joven, aquí español tiene mucho futuro. Incluso muchos estudios a nivel internacional están certificando que se está estudiando español más que francés y alemán. Antes se estudiaba más, es una de las lenguas más estudiadas. Teniendo en cuenta la población y la capacidad y el desarrollo económico, yo no tengo ninguna duda en decir que India es un campo bastante fértil en cuanto a sembrar árboles de español en India. Estaríamos más que encantados en colaborar en diferentes aspectos, sea la formación o sea la creación de materiales didácticos. En cuanto a becas, España es muy difícil conseguir becas para estudiar en España. En los últimos años, España ha empezado un programa asistente de idiomas que sí que está invitando a cientos de estudiantes para pasar como asistente de inglés en diferentes colegios. Yo fui a Colombia. Colombia también tiene un programa similar, pero enseñar inglés en diferentes universidades. Es como asistir la enseñanza de inglés en diferentes universidades, no en los colegios. Colombia sí que ofrece becas. Hace 2 o 3 días estaba leyendo, ICETEX ofrece becas para hacer máster, doctorado, especialización. Pero en España es muy difícil. Yo conseguí una beca, yo de GNU éramos casi 40 estudiantes, y yo conseguí solo un estudiante en 40. Y estudié en la Universidad de Valladolid, pero solo era la única beca. Incluso en la Rovira y Virgili también estudié a través de beca, pero solo 2 becas, yo de India y una chica de Estados Unidos. Así, para estudiar en España es muy difícil y es muy competitivo. No sé, yo invitaría que el gobierno o las universidades, por ejemplo, Rovira y Virgili tenían la beca de la universidad, no la beca del gobierno. El gobierno. Entonces, perdón. Sí, si me permite. Hacemos un poco más de tiempo, perdón. Sí, bueno, una cuestión muy breve. Yo creo que, en fin, desde China ya están viniendo por iniciativa suya, sin que sean becarios, de aquí están viniendo a todo el curso. Es decir, no podemos dar becas, vamos, entiendo, para que no hay dinero suficiente para darlo. Pero quería hacer una pregunta. ¿Cuántos institutos Cervantes hay? ¿Sabes si ya van a crear alguno nuevo en India o no? ¿O solo está el de Nueva Delhi? Institutos Cervantes. Sí, antes yo trabajaba en el instituto y hay más de ahora mismo 10,000 estudiantes matriculados al año, y de hecho están planteando en abrir otro instituto en Bangalore, en el sur de India, donde es la cuna de la informática. Al contrario, el Alliance Française, que es el Instituto Cultural de Francés, tiene muchos sedes, yo diría más de 15 sedes en India, o de ruso, o de alemán, tiene varias sedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo por cuestión de tiempo me parece que no vamos a poder dar la palabra a esa persona del público que tenga una pregunta. No sé si Veronique no sé qué le parece, que nos lo va a decir por el chat, espero. Yo me quedo con varias preguntas mientras nos responde Veronique. Yo creo que no habrá ningún problema en establecer un cierto contacto. Es que se me ocurren un montón de cosas para formación de profesores, para crear esos materiales didácticos quizá adaptados a estudiantes de India. Yo dejo abierto mi contacto, ningún problema. Aquí en la Universidad de Burgos seguro que estamos encantados, mis compañeros y yo. Y lo que no sé, ya tenía alguna pregunta, pero por cuestión de tiempo no la voy a plantear, creo, porque ya Veronique hace un ratito nos ha dicho que tenemos 1 minuto y ya creo que lo hemos cubierto. Entonces, nos deja 4 minutos más. Vale. Entonces, ¿damos paso al público o si no lo pregunto yo? Vale. Bueno, me voy a atrever. No, aquí hay una pregunta. En general, ¿qué saben los estudiantes indios de Colombia? ¿Considera usted que Colombia debería fortalecer más la enseñanza de español? Esa es la pregunta que plantean. Bueno, muy buena pregunta. Sí, en India se aprende español o conoce más a español, ¿vale? Es una verdad.
En este caso, yo creo que las embajadas de diferentes países, no solo de Colombia, sino de México, de diferentes países, deberían tomar iniciativas, deberían organizar charlas o deberían colaborar con diferentes universidades. O, por ejemplo, el Instituto Caro Cuervo me pareció una institución excelente donde tuve la oportunidad de ir y interactuar. Ellos ellos pueden trabajar con nosotros, trabajar con diferentes universidades, organizar eventos, ¿no? Y mostrar al mundo que también existe Colombia. Por ejemplo, antes de que yo fuera a Colombia, me dijeron que ¿por qué te vas a ir a Colombia? Estabas en España, te van a secuestrar, te van a hacer esto, te van a hacer otro. Yo dije, bueno, yo de manera abierta que hay personas que viven en Colombia, entonces voy a ver qué es lo que me pasa, ¿no? Entonces yo fui a Colombia y la verdad es que me encantó todo. El paisaje, las personas, el ambiente, todo, sí, el tráfico de Bogotá, ¿no? Pero en general me encantó. Entonces uno tiene que mostrar la cara. Al contrario, también en España o en Colombia, en otros países, la imagen de India es bastante negativa, que solo la violencia, las mujeres encerradas, las calles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que tomar iniciativas y enseñar diferentes caras que tenemos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Vuelta de los prejuicios, estas cuestiones terribles. Sí, pues, Perdón. El estereotipo, ¿no? Exacto, que al final es pura ignorancia, ¿verdad? Que no... Bueno, pues yo ya digo, sí que tenía alguna cuestión relacionada con el marco común europeo de referencia, algunas cuestiones de evaluación, de cómo determináis los niveles, y si no, a partir de qué estándares o cuál es la forma en que determináis los niveles, que decís que lo ha comentado en la exposición y en el artículo aparece, que llegan estudiantes con muy diferentes niveles, no... Bueno, ya si quieres, en algún momento lo podemos hablar, porque digo, por cuestión de tiempo... no quiero ir pisando las siguientes mesas que va a haber. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la interesantísima mesa. La situación que se ha planteado me parece, como digo, de un interés increíble. Y no sé si alguien tiene algo más que añadir, desea decir algo. Veronique, no sé si lo ven en el chat, están leyendo. Gracias por su intervención. Les puedo enviar los mails de cada uno de ustedes para que sigan en contacto. Por mí, fenomenal. Y desarrollar proyectos de cooperación, acompañaros en otras mesas. Buen día de parte a todo el equipo editorial de Matiz. ¿Vale? Y el profesor Barti nos agradece también. Hola, les agradezco también en nombre de la revista Matices, de nuestro equipo editorial. Muchas gracias al profesor Barti, a la profesora Paula, quienes nos acompañan desde la India. Vemos que nos quedamos un poco cortos de tiempo para la conversación interesante que estaba surgiendo acá. Sin embargo, los invitamos a seguir en contacto con la revista Matices y entre ustedes, de ser el caso, para que puedan continuar discutiendo estos temas que tienen en mente. Muchísimas gracias de nuevo a la profesora María por haber moderado esta mesa, al profesor Hermógenes, los dos de la Universidad de Burgos en España, y a la profesora Claudia Forero, especialista en español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Colombia, y a su estudiante Juan Diego, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.